Durante los años 60, 70 y 80, Hanna-Barbera fue la productora de dibujos animados para televisión más grande. Realmente no tenía mucha competencia. Los únicos capaces de competir ante este estudio fueron DFE, responsables de llevar a la televisión el show de la Pantera Rosa. A su vez, trajeron especiales para televisión de Looney Tunes y Merrie Melodies, como las historias de Navidad de Bugs Bunny. También lo hicieron con la serie animada del Regreso al Planeta de los Simios, además de crear los efectos especiales de las espadas láser de Star Wars. Y el otro estudio que fue capaz de competir en esos años fue el encargado de realizar una nueva serie de Tom y Jerry en 1980, Filmation Studios. Eran conocidos por tener licencias para producir dibujos animados de personajes pertenecientes a otros medios. En su catálogo se pueden encontrar series como Las Nuevas Aventuras de Superman, Aquaman, Star Trek, He-Man y los Amos del Universo, Los Cazafantasmas y muchas más. Puede parecer un gran catálogo, pero Filmation parecía darle más importancia a la cantidad que a la calidad. Su forma de animar fue muy reconocible en ese tiempo, ya que explotaban la técnica de animación limitada, usaron mucho rotoscopio y reutilizaban secuencias de animación una y otra vez. Se elogiaba su trabajo en el apartado artístico, sobre todo en las escenas de fondo de sus shows. Si bien les preocupaba más la cantidad que la calidad, intentaron escribir buenas historias. De hecho, el mejor ejemplo es Star Trek, que incluía guiones escritos por conocidos autores de ciencia ficción y poseía las voces de una buena parte del elenco original. Lamentablemente, no se puede hablar muy bien de Tom y Jerry en manos de este estudio. La serie fue notable por querer introducir nuevamente el concepto original de Tom y Jerry, la extrema violencia física, cosa que los anteriores estudios omitieron con creces, al igual que varios personajes secundarios. Por un lado, Gene Deitch tuvo un presupuesto muy ajustado y su equipo era ignorante en materia, y por el otro, Chuck Jones intentó aplicar su propio estilo donde favoreció más la forma de ser de los personajes y las expresiones faciales. Y por último, a pesar de que Hanna y Barbera fueron sus creadores, en su segundo periodo crearon un Tom y Jerry muy alejado de lo que alguna vez ellos produjeron. Filmation no solo volvió a introducir el familiar formato de persecución, sino que reintrodujo personajes antiguos de Metro-Goldwyn-Mayer que no aparecían hace años, como por ejemplo Droopy y Barney el oso. Estos nuevos episodios consistieron en 2 de Tom y Jerry de 7 minutos, más una caricatura de Droopy de por medio, y con la aparición de otros personajes como el mencionado Barney. Además de la animación, el show tuvo una partitura musical muy limitada, todos los episodios usaron el mismo stock tanto para Tom y Jerry como Droopy. A pesar de las buenas intenciones que se tuvo con esta versión, al igual que la del 75, no logró una buena aceptación. Tener solo el concepto original no favoreció la monotonía de su animación y banda sonora. Ni siquiera el regreso de personajes entrañables logró que estos personajes vuelvan a esos momentos de gloria. A mediados de los 80 ocurrieron 2 cosas que marcarían al dúo del caos. En primer lugar, ¿recuerdan a Metro-Goldwyn-Mayer? Bueno, en 1986 la productora de Tom y Jerry fue comprada por Ted Turner, conocido por fundar la cadena de noticias de CNN. Brevemente, Turner vendió Metro-Goldwyn-Mayer a su viejo dueño por problemas financieros que tenían sus compañías. No obstante, conservó el material audiovisual previo al 86, tanto de películas como de televisión. Gracias a esto, formó Turner Entertainment Company, la cual tiene a su disposición los derechos del dúo del gato y el ratón. Lo segundo fue por algo que se puso de moda en el mundo de la animación. La cosa consistía en tomar personajes populares e involucrarlos en nuevas historias, pero como niños o bebés. Los Muppet dieron origen a este tropo en el 84, con su serie Muppet Babies. Y como fue un gran éxito, los demás quisieron subirse al carro. Series como Los Picapiedras tuvieron su versión en el 86, igualmente que Scooby-Doo en el 88, y por supuesto nuestros queridos amigos Rompelotodo no quisieron quedarse atrás. Por lo tanto, otra vez de la mano de Hanna-Barbera, llegó Tom y Jerry Kids. La serie se inspira en los primeros cortos que produjeron sus creadores. No hay solamente vagas persecuciones, sino que utilizan herramientas y armas para atacarse. También se mantienen en silencio y reciclan algunas bromas.
Curiosamente, Sherry tiene el mismo moño que usaba en el segundo periodo de Hanna-Barbera. Contiene algo de violencia, que es lo que más espera uno de Tom y Jerry, pero al ser un show enfocado para niños más pequeños, es una violencia muy sutil. Violencia hay, sin embargo no es para nada comparable a los feroces que fueron hace 33 años. Por otro lado, el show siguió contando con la participación de Droopy, ahora con su hijo, teniendo su propio spin-off llamado Droopy Master Detective. Roger Wilco over and out. That's Detective Tom. Se estrenaron el 8 de septiembre de 1990 y su última emisión se dio el 4 de diciembre de 1993. Se presentó como el primer programa del bloque infantil de Fox, Fox Kids, el cual solo se transmitía los sábados por la mañana, mientras que en otros países funcionaba como un canal aparte con 24 horas de programación. Tom y Jerry Kids terminó siendo un éxito comercial, que de cierta forma ayudó a revivir a dos personajes que se quedaron estancados por años. Ya habían comenzado el nuevo milenio, y desde Tom y Jerry Kids, estos dos personajes brillaron por su ausencia. En 1996, TBS fue comprado por el conglomerado de medios y comunicación Warner Media, que en esa época todavía era conocido como Time Warner. Turner Entertainment era poseedor de los derechos de Tom y Jerry, y como formaba parte de TBS, todos los derechos pasaron a ser de Warner Media. Este conglomerado tiene a su disposición a Warner Bros., quien administró la biblioteca audiovisual de Turner Entertainment en los próximos años, mientras que Turner pasaría solo a ser el titular de los derechos de sus producciones. Para el 8 de abril del 2001 se lanzó un cortometraje para televisión, estrenado en el canal de Boomerang, Tom y Jerry, The Mansion Cat. Tuvo la participación de Joseph Barbera como el dueño de Tom, al que nunca se le ve el rostro. En este corto, tanto Tom como Jerry son mascotas de la casa, y el dueño no quiere que Tom culpe al ratón por todo. Pasaron 8 años después para que Tom y Jerry tuvieran otro dibujo animado, y curiosamente no fue lanzado para video, dificultando la obtención de este corto incluso por internet. Fue la última producción de Tom y Jerry hecha por Hanna-Barbera antes de ser absorbida por Warner Bros. Animation. Y debido a la mala crítica que tuvo la película del 92, no se reutilizó ningún elemento de la misma, como por ejemplo el diálogo entre los personajes principales. Este cortometraje fue dedicado a Bill Hanna, creador de estos dos personajes junto a Barbera, quien falleció el 22 de marzo, pocos días antes del estreno del episodio. Finalmente, en 2005, tanto Hanna-Barbera como Turner fueron absorbidos por Warner Bros. Y, como parte de la celebración del 60º aniversario de Tom y Jerry, se estrenó su primer cortometraje teatral luego de 45 años. Barbera se involucró de lleno en el proyecto, destacando como director y escritor junto con Spike Brandt. The Karate Ward se estrenó en pocos cines de Los Ángeles el 27 de septiembre del 2005. Spike Brandt, aparte de dirigir y escribir este corto, también le dio voz a Tom, que, junto a Spike el perro, visten con las prendas del samurái. The Karate Ward sería marcado oficialmente como el último corto individual de Tom y Jerry, aparte de ser el último que se estrenó en las salas de cine. No tomó demasiado tiempo para que volvieran a entrar a cada una de nuestras casas, porque el 23 de marzo del 2006 se estrenó su nueva serie, Las aventuras de Tom y Jerry, la cual se produjo del 2006 al 2008, esta vez con el sello de Warner Bros. Animation. Tuvo también la colaboración del mismísimo Joe Barbera, destacando como productor ejecutivo del programa, quien recibió créditos por las historias de algunos episodios. El animador lamentablemente solo pudo aportar su granito de arena en la primera temporada, ya que falleció el 18 de diciembre del mismo año. El nuevo programa constó de 2 temporadas, ambas con 3 episodios de los cuales cada uno se divide en 3 historias, y visto que es una serie que pretende emular los cortos teatrales de los años 40 y 50, su tiempo de ejecución son de media hora.
Algunas de estas historias, junto a The Karate World, fueron producidas en 2003 como parte de un programa de dibujos animados para teatro. Hubo más de 30 que se tuvieron que abortar por el fracaso taquillero de Looney Tunes de vuelta en acción. Esta serie tuvo una buena aceptación en general. En IMDb la audiencia dice que esta serie se acerca mucho a lo que fue su era dorada en Metro-Goldwyn-Mayer, además de elogiar su animación e historias que poco se acercan a lo que ellos fueron alguna vez. En este programa, los personajes se involucran en tramas un poco más absurdas, como cuando ellos caen en una isla prehistórica y adiestran dinosaurios, o en donde Tom arma una computadora totalmente casera, un relámpago cae sobre su antena y los transporta a ellos en el mundo digital. El programa fue cancelado en el año 2008, poco después de que cerrara un bloque donde se transmitía. Cartoon Network en 2012 retransmitió las aventuras de Tom y Jerry como forma de espera para lo que Warner tenía pensado hacer con estos dos personajes en esta década. Warner ya había creado reboots de otros dibujos animados conocidos, tales como el show de los Looney Tunes y Scooby-Doo Misterios S.A., siendo este último muy bien aceptado por el público. Es así como Warner Bros. Y Renegade Animation, el 1 de marzo del 2014, sacan a la luz el show de Tom y Jerry, esta vez en formato HD y con la particularidad de estar animados en Flash, al igual que el show de los Looney Tunes. Renegade Animation es conocido por especializarse en Macromedia Flash y en haber animado Hi Hi Puffy Amiyumi en 2004. Esta nueva serie tiene un nombre similar a la del 75 hecha por Hanna-Barbera, pero es lo único en que se parecen. Aparte de ser animado completamente de manera digital, otra particularidad del show es que utiliza los mismos efectos de sonido que William Hanna hizo en los años 40 y 50. Lastimosamente no recibió crédito por ello. El hecho de estar animado con Flash es un punto que no fue del agrado del público. Comparado con series posteriores, puede ser considerada vulgarmente como una animación barata y perezosa. Esta serie, normalmente, sigue la persecución entre Tom y Jerry, pero estos episodios sufren variaciones en su entorno y trama. Estos son el formato tradicional, que es un ambiente urbano moderno, generalmente una casa. Tom y Jerry siendo mascotas de dos brujas, ellos dos formando una agencia de detectives llamada Los Detectives Gato y Ratón. Este segmento cuenta con un narrador y un diferente e interesante uso de colores para contextualizar. Jerry viviendo en un laboratorio con una rata llamado Napoleón, mientras que Tom es un gato callejero, Tom trabajando como mayordomo en una propiedad privada, y el último, Tom y Jerry en un ambiente terrorífico de Transilvania, tipo como una parodia a Van Helsing. Tom y Jerry tuvo todo tipo de series a lo largo de estos 80 años. Intentó reinventarse en varias ocasiones, pero ahora toca hablar un poco de su presencia en otros medios. Por supuesto que estos dos escandalosos tuvieron películas, no obstante su primer largometraje llegaría 52 años después de su nacimiento. Antes tuvieron apariciones en películas de Metro-Goldwyn-Mayer. La primera fue en 1945 en el musical Levando Anclas, donde Jerry interpreta un número de baile con el actor Gene Kelly y Tom aparece como un mozo. One, two, three. One, two, three. La 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 la. La 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 la. You see? It's easy. Originalmente se había pensado en Mickey Mouse para esta escena, pero Disney no aceptó. Entonces aprovecharon que tenían dos personajes conocidos de su propia casa para la película. La escena encima fue supervisada por Hanna-Barbera para que todo saliera perfecto. Su segunda aparición se dio en 1953 para la película Dangerous When Wet, otro musical. Acá los dos personajes se ponen a nadar con Esther Williams. En el año 1992 sucedió algo completamente nuevo para estos protagonistas. Volverían a la pantalla grande no con un corto, sino por fin para su propia película. Tom y Jerry, la película.
El filme tuvo la participación de Barbera como consultor creativo y fue dirigida por Phil Roman, una persona que tal vez no suene muy familiar. Resulta que Phil Roman fue animador en los estudios que tenía Chuck Jones, quien también dirigió a Tom y Jerry hace años. Fue el principal animador de Cómo el Grinch se robó la Navidad y su estudio, Film Roman, produjo la animación para Los Simpson y Los Reyes de la Colina, así como también para especiales de Garfield y Charlie Brown. Tom y Jerry, la película recaudó 3,6 millones por encima del presupuesto de 3,5 millones. No obstante, no fue muy bien recibida por la crítica. La idea de ver a estos dos en su primera película dialogando, cantando y metidos en una trama que no se enfoca en ellos, no fue del agrado de los críticos y mucho menos de los fanáticos, quienes crecieron viendo a Tom y Jerry matándose entre ellos. Si bien el concepto de la película, su historia y los números musicales son muy olvidables, fue elogiado por la animación, de lo cual curiosamente no se destacaron en los 80. 9 años después lanzaron para video su segunda película, Tom y Jerry, El Anillo Mágico, con una trama muy alejada de lo que fue su primer intento. Este sería el primer trabajo de Tom y Jerry producido por Warner Bros. Y el último en tener colaboración de Hanna y Barbera como dúo, debido al fallecimiento de Bill Hanna en 2001. Tuvieron por supuesto otras películas más, una donde van al espacio, una a lo Rápido y Furioso, una de piratas, una del Cascanueces, una donde conocen a Sherlock Holmes, una del Mago de Oz y varias más. Tuvieron muchas películas, la particularidad es que la única que llegó al cine fue la primera del 92. En cuanto a otros medios, Tom y Jerry también tuvieron cómics. Empezaron a aparecer en 1942 en las historietas de una serie de Metro-Goldwyn-Mayer llamada Our Gang, publicada por Dell Comics. La producción de los cortos de Our Gang cesó en el 44 y así fue que en el 49 Tom y Jerry tuvieron sus propias historietas. Ellos seguirían apareciendo impresos en papel por el resto del siglo XX. Tom y Jerry contó con tiras cómicas también entre el 50 y 52, así como también entre el 89 y el 94, llegando a distribuirse en el mercado sudamericano. Por supuesto, tanto en historietas como en tiras cómicas rompieron con la regla del silencio y hablaron. Lamentablemente, Tom y Jerry tienen que convivir constantemente con la comparación. ¿Por qué su último programa no es como antes? ¿A dónde se fue esa violencia tan divertida con cubiertos, armas, bombas, comida y todo lo que uno encuentra en una casa? ¿Por qué ahora se involucran en tramas tan absurdas e insípidas? Resulta ser que esos primeros 114 cortos que tanto añoramos dejaron la vara muy alta. Además, para analizar y comparar este tipo de cuestiones, siempre hay que observar el contexto en el que se creó y desarrolló una serie. La época en que estos dos comenzaron fue en plena Segunda Guerra Mundial, para luego pasar a vivir la posguerra en un mundo dividido por las ideologías políticas y así terminar en el nuevo milenio con un planeta totalmente globalizado. Con todo esto se quiere decir que las formas en que se crean los dibujos animados cambian. Luego de Tom y Jerry las tendencias cambiaron, las maneras son diferentes e igualmente lo es el contexto. Es imposible que todo sea estático y se mantengan solamente tramas con personajes planos que se dedican a perseguirse y lastimarse con armas de fuego y golpes. Y eso está bien, no se puede seguir utilizando la misma fórmula. En algún momento hay que saber cuándo dejar algo y evolucionar para mejor. El problema pasa cuando algo es tan bueno que es difícil dejarlo ir, y eso fue lo que sucedió con Tom y Jerry. Los primeros 114 cortometrajes se convirtieron en un monstruo que ni siquiera sus creadores pudieron replicar, ya que sus catástrofes siguen y seguirán presentes en el recuerdo colectivo.